Bueno, entonces hemos estado viendo a- sobre el reino de Dios, cómo llegar y abarcar lo que más que podamos en la cultura, ¿verdad? No solamente de nuestra población, sino dentro de hasta donde podamos. Y ahorita vamos a ver cómo de una cosmovisión bíblica, cómo llegamos hasta donde estamos. Desde una cosmovisión bíblica, cómo pasamos a algo llamado el deísmo y luego llegamos hasta nuestros días, el secularismo. Nosotros, hasta esta parte de aquí de donde vamos, ¿ustedes creen que están contando toda la historia bíblica o no? Esto es para que compartamos ahorita unos 5 minutos. Estamos contando la historia de Dios realmente en nuestras congregaciones y nuestra vida está siendo un verdadero discipulado, un verdadero discípulo. Todos, por favor, no se amontonen. ¿Sí? Yo voy a dar mi opinión. Bueno, mirando el entorno que nosotros nos estamos moviendo acá en Perú, nosotros pues es una misión donde tiene poco tiempo, pero creo que sí, porque estamos sembrando en el corazón de los hermanos. eh, yo lo decía el día de ayer, que ellos puedan visualizar que tienen grande responsabilidad en su vida de llevar, así como a ellos les llegó la buena nueva de salvación, la tienen que dar a conocer, ¿verdad? Dar a conocer el reino de Dios también, pero también enseñándoles que ellos son unos embajadores del reino, que ellos tienen la responsabilidad como hijos de Dios, ¿verdad? De hacer, como decías tú, tanto en su cultura donde ellos se mueven, ellos puedan mirar que fuimos llamados también para cuidar toda la creación, lo creado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos con responsabilidad, mm, y, e ir manejando eso, el poder mirar que aunque tengamos diferente cultura, por ejemplo, nosotros acá, al llegar, era muy difícil comunicarnos con ellos, aunque hablamos el mismo idioma, no nos entendíamos, mirábamos que se quedaban como, ¿qué nos dijo? Y entonces teníamos que preguntarles que si nos habían entendido y ellos sinceramente nos decían que no nos habían entendido qué queríamos decirles. Entonces, como como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de que podamos nosotros, que la palabra o el reino de Dios penetre en todas las culturas, donde quiera que estemos, porque fuimos llamados para eso. Muy bien. Y los demás hermanos, ¿creen ustedes que estamos contando toda la historia? Hola hermana, soy Betty. Sí, hermana Betty. Yo creo que en parte sí lo hemos contado, ¿no? Pero mirando esto y a la luz de la Biblia nos falta muchísimo. A mí me falta mucho. Y creo en Dios que con esta enseñanza nos mueve, ¿no? A hacer lo que tenemos que hacer.
porque es como usted decía, a veces estamos centrados en la iglesia y nos olvidamos del mandato de Jesús, vayan y hagan discípulos. Que no lo estoy haciendo como debería ser. Pero que sí, que tengo muchas ganas, tengo mucho entusiasmo para hacerlo. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bueno, entonces, realmente no estamos compartiendo toda la historia como es. Permítame un momentito, hermanos. Salgo y vuelvo a entrar, por favor. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, ¿por qué nosotros no contamos la historia completa? Pues porque no tenemos una cosmovisión bíblica. En el Antiguo Testamento, cuando fue la creación, cuando se eligió el pueblo del Señor a través del tiempo, en el Nuevo Testamento, cuando sucedió la dispersión y cuando llevaron el evangelio a otros lados, proclamando a Dios como el Dios único, había una cosmovisión bíblica. Nuestra cosmovisión ha cambiado completamente desde esa época hasta nuestros días. La iglesia actual, bueno, hasta hace 100 años, 150, aún había una cosmovisión bíblica. Hasta hace 250 años, el mundo occidental aún tenía esa cosmovisión bíblica. Vemos a Estados Unidos. Estados Unidos es un país que inició con esa cosmovisión, una cosmovisión bíblica, completamente, porque ellos no fueron evangelizados por la iglesia romana. En esta cosmovisión bíblica, Dios existe. Dios tiene una relación con su creador, con su creación.
El creador tiene una relación con su creación. Dios, el Señor y soberano de esa creación. Dios es trascendente. Dios existió antes de que existiera el universo creado. Él trasciende la creación. En la cosmovisión bíblica Dios está presente en la creación, está presente en todo lugar y en todo momento. Número uno. Número dos, está presente en toda la historia. Ya vemos en la palabra que dice que fue o es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es nuestro Dios. Es el Dios que ha actuado en toda la historia, en la historia del mundo desde sus inicios. Esa es y debe de ser la cosmovisión bíblica. Y está presente hoy por el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Él está fuera, dentro, presente, completa y totalmente en su creación. Nuestros antepasados entendieron muy bien esta parte, mucho mejor que nosotros. Nosotros por nuestras ideas materialistas hemos perdido esa cosmovisión que tenían cuando inició el Evangelio. Antes tenían una palabra, un término en latín. En latín es coram Deo, que significa estar o significa delante de la presencia de Dios. Coram Deo significa vivir ante la presencia de Dios, ante los ojos de Dios, hincado ante el altar de Dios. Estar completa y totalmente inmersos en la presencia de Dios, humillando nuestro ser delante de la presencia de nuestro Creador y de nuestro Padre. En la cosmovisión bíblica se entiende o se entendió a Dios como el centro de la vida, el centro de la fe, el centro de la razón, el centro de la ciencia y el centro de la teología, el centro de las artes, el centro de la cinematografía, el centro del evangelismo, el centro de toda la vida, de nuestra vida entera. Hay una historia que en esa época, durante ese tiempo, una mujer mandó hacer un letrero, el cual puso en su cocina. Y ese letrero decía, aquí se celebran servicios de adoración 3 veces al día. Mientras hacía su comida, ella estaba adorando a Dios. Si se metía a hacer 3 veces hacer la comida, el desayuno, la comida y la cena, ella estaba adorando a Dios. Aquí se celebran servicios de adoración 3 veces al día. No solo cuando iba al santuario a adorar al Señor, sino que ella tenía los 7 días de la semana, las 24 horas del día, en la cocina adorando a Dios. Su esposo, carpintero, cristiano, todos los días llegaba a su taller de carpintería y decía, Señor, he venido hoy a adorarte a Dios. ¿Se imaginan ustedes qué calidad de muebles hacía ese varón? La calidad de esos muebles era excelente. ¿Por qué? Porque estaba adorando a Dios en su trabajo. Su vida inmersa era una adoración a Dios. Nosotros, ¿qué hacemos en la actualidad? Separamos muchas veces el trabajo. Decimos, nuestro trabajo secular y nuestro trabajo en la obra. Y no sé si ustedes han oído esto. Yo muchas veces, incluso yo lo he dicho, ¿por qué? Porque tengo un pensamiento, hoy te lo vamos a ver, se separa el pensamiento entre lo sagrado y lo secular.
Nuestro trabajo no significa adoración a Dios. Adoración a Dios significa ir a la iglesia, dar los diezmos, atender a la viuda, atender al necesitado, atender al anciano, atender a los huérfanos, hacer caridad. Lo sagrado significa leer diariamente la Biblia, significa adorar a Dios en mi tiempo quieto, significa cuando yo estoy hablando a la vecina, al vecino, al compañero, eso significa lo sagrado. Y lo secular significa cuando voy al trabajo, cuando estoy frente a una máquina, cuando estoy haciendo cálculos, cuando estoy defendiendo a alguna persona, algún licenciado, algún abogado, y así en todas las profesiones. Cuando estoy llevando a la gente en un taxi, en un camión, en una combi, o como le digan en sus países, cuando estoy trabajando, hacemos una división entre lo sagrado y lo secular. Pero Dios es el Señor, es Dios de todo, de todo. Pero como Dios debe de ser el Señor de nuestra vida. Y no debe de haber una diferencia, una división entre lo sagrado y lo secular. ¿Cómo? No sé si ustedes se reflejan o entienden esa parte. ¿Cómo llegamos hasta esta etapa, hasta esto que nos está poniendo una barrera ante nuestros ojos y no podemos ver totalmente con una visión general la gran comisión? Bueno, empezó hace algún tiempo, no sé en qué fecha, cuando empezó la Revolución Francesa. Los franceses querían libertad y ya no estar viviendo inmersos en una cultura teísta. Ya no querían el teísmo, ellos querían más libertad, porque la Iglesia Católica, recordemos que habíamos comentado antes, cómo se penetró en todas las áreas. Y todo el mundo donde llegaba la Iglesia, donde llegaba Roma, era cristianizado. Bueno, llegamos un tiempo más adelante de la historia de la humanidad, llegamos a un tiempo en la Revolución Francesa donde los franceses querían una libertad que realmente lo que ellos pedían era libertinaje, separarse de la iglesia. Querían vivir libres, sin límites, porque la moral les ponía un límite. ¿Cuántas veces hemos oído a los jóvenes o adolescentes decir que quieren libertad? Cuando nosotros mismos pensamos en la libertad, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué se piensa? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué es la libertad? ¿Qué piensan los adolescentes? ¿Qué es la libertad? ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué es la libertad? El mundo ha confundido la libertad con el libertinaje. No hay límites para el mundo, no hay límites, hay que probar de todo. Si están ya aburridos de una esposa, de su compañera, van y buscan más. O prueban cosas que no les satisface y quieren más, prueban más y más. Entonces el mundo ya no tiene límites. Vive sin límites de la moralidad. Y eso es libertinaje y hemos confundido. Incluso nosotros los que asistimos a la congregación, incluso los misioneros, incluso los pastores. Dios existe. Sí. La creación existe, sí, pero no es Señor ni Salvador. Y lo vemos en la vida de nuestros vecinos. Ay, Dios, líbrame, y salen y piden a Dios. Aquí se persignan, hacen una señal, la señal de la cruz,
otras cosas que hacen y piden a Dios y se encomiendan a Dios. Sí, para ellos hay un Dios, sí existe Dios, pero no es ni su Señor ni Salvador. Entonces, bueno, en la época esa de la Revolución Francesa, que empezaron con las ideas de libertad, llegó una corriente que se le llama teísmo. Ahí en esa época nace el deísmo, con D, deísmo. Y esto fue en la época de la Ilustración. Hablamos hace un tiempo de la época de la Ilustración. En esa época del deísmo, los lazos del cielo y de la tierra, digámoslo así, se separaron. Esta cosmovisión deísta no duró mucho tiempo, pero dio paso a una nueva cosmovisión, y que es la cosmovisión de nuestro mundo moderno. ¿Y cuál es la cosmovisión de nuestro mundo, de nuestra modernidad? El secularismo, el secularismo que se llama naturalismo, ateísmo, materialismo. Con esta cosmovisión se están asegurando de haber hecho a Dios a un lado. Dios no existe. Dios se separó de la humanidad. Solo existe la naturaleza. Existe Dios para algunos, pero es un Dios lejos, aparte. Y en esta época a veces nada más queremos usar a Dios, usarlo cuando estamos dolidos, cuando tenemos aflicción, cuando tenemos necesidad, cuando nos falta dinero, cuando estamos enfermos, cuando la familia, en nuestra necesidad, queremos acercarnos a Dios, pero hacer nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. Es como estando platicando le hablo de la palabra de Dios a una prima. Ella toma, fuma, etcétera, 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 etcétera. Vive una vida disipada, vive una vida lejos de Dios. Y dejas a sus hijos que tomen sus propias decisiones. Entonces yo le digo, le hablo de Dios y me dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo oro a Dios, yo oigo los cantos de la iglesia. Ella era evangélica antes, pero luego se decidió seguir las obras del enemigo. Entonces, eso es el secularismo, eso es parte de esta cosmovisión. ¿Y cómo empieza esto? Recordemos que en esta época hubo una gran división, ya no hay Dios. También hablamos de cierto filósofo, Nietzsche, no sé si se acuerdan. Ya no hay Dios, entonces, si ya no hay Dios, ¿qué hacemos? ¿Por qué se preguntaba el hombre? O sea, porque todos nosotros venimos equipados con una parte que necesita a Dios, necesita tener fe, necesita ser llenada con fe, creer en algo. Porque en nuestra cosmovisión la gente busca la brujería, la gente busca espiritismo, la gente busca filosofías, la gente busca el fútbol, la gente busca el amor en varias mujeres, la gente busca el engaño, la mentira. ¿Por qué llenan sus cántaros? Ya lo habíamos hablado antes también. ¿Por qué? Porque sin Dios, y inmersos en el secularismo, sin Dios, esa parte que necesita Dios y que estamos ya venimos así con nuestros moldes, con esa parte de buscar a Dios, esa parte de nuestro espíritu que necesita a Dios. Ya, si no había Dios, ¿cómo empieza esta cosmovisión? Empezó todo con un hombre, creo que sí lo hablamos, con Charles Darwin.
este varón dio una respuesta y creó una teoría, la teoría de la evolución. Entonces ya no venimos de la creación de Dios, sino venimos del mono, del simio del orangután. Venimos evolucionando de un animal hasta llegar a nuestros días. Y esa teoría empezó a florecer tanto que llegó hasta las universidades. Llegó a las universidades, llegó a las escuelas, empezó a enseñar como un hecho, ya no solamente era una teoría. Se dice que es una teoría porque no está, se me fue la palabra, hermanos, no está comprobada. Comprobada, gracias, hermano. Entonces, una teoría es algo que no está comprobado, pero esta teoría evolucionó tanto que se convirtió en un hecho y se fue enseñando hasta hace poco cuando antes de que se descubriera hermano, disculpe, no se me viene la palabra, después se lo voy a decir. Se fue. Entonces, se le enseñó a todo mundo, incluso cuando nosotros estábamos pequeños, escuchamos esa teoría de la evolución. Ahí empezó esta cosmovisión, el secularismo, el materialismo, el naturalismo, el ateísmo. En todos lados vemos que hay ateos. Antes eran mucho más duros y fuertes los ateos. Vemos en todo lugar cuánto hay pleitos. Si hablamos de Dios es como que si le echáramos sal a una herida. Si hablamos de la existencia de Dios y de la ordenanza de Él y la obediencia de los mandamientos, es como que si le echáramos agua caliente a las personas que... Yo tengo familiares así que se enojan tanto. Lo único que yo he hecho es intentar poco a poco ser sabios para dar el evangelio de salvación y en algún momento crucial llevar el evangelio de salvación en cualquier momento. Estamos en alguna reunión familiar, si vamos en algún auto o lo que sea, o en un mensaje, en algún momento para que no se sientan agredidos, yo les mando parte del evangelio de salvación. Y poco a poco han aceptado que se les hable poco del evangelio. Ahorita una de mis sobrinas dice, gracias a Dios, gloria a Dios, y habla de buscar a Dios. Y para mí esa es una gran alegría, porque años de hablar. Y yo les comparto también, hermanos, que a tantos años de orar y tratar, uno de mis más queridos familiares se ha bautizado. Gloria a Dios. Era uno de los que nosotros le decimos Catudo Colorado. Hay muchos ateos. Hay algunos también ateos que soy ateo, gracias a Dios. Hermanos, la conexión otra vez creo que está fallando. ¿Está bien la conexión? Ok. Sí. Okay. Bueno, entonces, de ahí aquí habla que los cielos revelan la gloria de Dios. Vemos en Salmos como dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. ¿Por qué la gente está, por qué nuestros familiares o por qué nuestros vecinos, por qué la gente está en contra de Dios? Hay una razón. La gente no cree en Dios, la gente es atea o la gente rechaza todo lo relacionado con Dios,
por razones, la gran mayoría, por razones morales. Quieren hacer todo lo que quieran en su vida, no quieren tener restricciones de ningún tipo. ¿Y cómo, de forma, cuál es la única manera de vivir sin restricciones? Es sacando a Dios de sus vidas. Es pues luchan con todas sus fuerzas, se enojan o hacen todo, se corren o no cierran las puertas. ¿Por qué? Porque quieren erradicar a Dios completamente de su vida, todo lo relacionado con Dios y a la autoridad de Dios. Los ateos fundamentalistas buscan destruir la iglesia, destruir las congregaciones, destruir a los hijos de Dios. Pues hermanos queridos, esta cosmovisión llegó, invadió a toda Europa primeramente y penetró en las facultades, en las universidades, en las escuelas. Estamos hablando del darwinismo. Y luego sale esta cosmovisión, la del materialismo, que esta cosmovisión también penetró a los seminarios de la iglesia, a todos los seminarios. ¿Y qué hizo la iglesia, hermanos? ¿Qué hizo la iglesia ante esta ola gigantesca, ante este tsunami que se les venía? ¿Qué hizo la iglesia? En esa época aparece algo llamado gnosticismo evangélico. En esa época surge el gnosticismo evangélico. Ya vimos cómo se perdió la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica se perdió y dio pase a una nueva cosmovisión, al deísmo, que dio paso a la Revolución Francesa y al materialismo. Y ahí florecieron los ateos del mundo moderno. Pero todo bajo la influencia de Charles Darwin. Y aunque nuestra cosmovisión, hermanos, la cosmovisión bíblica es poderosa, la cosmovisión que nosotros los cristianos debemos de tener es la cosmovisión bíblica, la cual es poderosísima. ¿Por qué? Porque abarca todos los aspectos de la vida. Esta cosmovisión es integral, no abarca todo, no queda nada fuera. Pero ¿qué pasó con la iglesia cristiana? ¿Qué pasó con el liderazgo cristiano en esa época? Pues la iglesia cristiana actuó como un avestruz. Sí, reconocen al avestruz, un animal grande que vive en el desierto, grandísimo, ¿verdad? Que tiene un cuello alto. Es un ave. Y el liderazgo de la iglesia de ese tiempo actuó como un avestruz. Cuando se dio cuenta que la cosmovisión secularista había invadido estaban todos los aspectos de la vida, incluyendo universidades y seminarios, hermanos. Los seminarios teológicos fueron permeados con esa cosmovisión materialista. Hace 120 años la iglesia fue y actuó como un avestruz. El avestruz es un animal grande, fuerte, pero tiene una particularidad. Según dice la leyenda, ¿verdad? Que cuando se acerca un león a un avestruz, el avestruz sale corriendo, huye del león, y si en algún agujero que encuentra, y cuando el avestruz mete la cabeza, hay un milagro, algo milagroso ocurre. El león desapareció. Eso es lo que el avestruz piensa, pero la realidad, el león ha conseguido un buen almuerzo y muy fácil. La iglesia cristiana hace 120 años con esta nueva cosmovisión.
la iglesia respondió a esta nueva cosmovisión, el secularismo, de dos maneras. Una, un grupo se acomodó a la nueva cosmovisión, los llamados liberales, los de las viejas denominaciones. Y fueron los pastores quienes introdujeron esta nueva cosmovisión naturalista dentro de la iglesia. Ellos dejaron de creer en los milagros, dejaron de ver milagros, los milagros que antes se veían. Dejaron de creer en ello. Y los explicaban de una forma naturalista. ¿Cómo anduvo Pedro sobre el agua? Porque él conocía dónde iba a pisar, habían piedras, estaba abajo y conocía dónde iba a pisar. ¿Cómo alimentó a Jesús a los 5,000? Porque compartieron su comida. Y todo lo del evangelio, todo en torno al evangelio fue explicado de una manera naturalista. Lo que es la Biblia, lo que es la iglesia, lo que es el ser cristiano, cuál es la función del cristiano. Todo fue explicado de una manera naturalista. Incluso hoy en nuestros seminarios se habla mucho de filosofía. Y los seminarios, tristemente, algunos, no sé si todos, se ha permeado esta filosofía o esta cosmovisión. Hoy en los seminarios no se cree en los milagros. Y puedo ponerlo varios ejemplos, ¿verdad? Y no se cree en la profecía. No se cree en la profecía. Y algo tremendo porque el Nuevo Testamento nos habla de los 5 ministerios: apostolado, profecía, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en las congregaciones hay solamente pastores. Y el pastor, la profecía, la Biblia, que es la profecía, es apóstol, que, bueno, en fin, etcétera. Nosotros, voy a comentarles algo, nosotros en misiones locales, en misiones transculturales, nosotros hemos tomado la figura del apóstol Pablo. Así que ahora los misioneros hacen la labor de apóstoles, como el apóstol Pablo. No los apóstoles, no tenemos esa cosmovisión de que los apóstoles son como los grandes iglesias que hay ahora, Guillermo Maldonado, Cashluna y etcétera. Nosotros creemos que un apóstol debe ser como fue Pablo, la vida de Pablo. Así que esa es la imagen que tenemos nosotros como misioneros. Y creemos que el primer misionero fue Jesucristo, porque vino de su cultura y se hizo una inmersión a esta cultura. Bueno, entonces los hermanos dejaron de creer todos estos milagros. A veces se cree que ya no hay milagros ni sanidades en esta época. Yo recuerdo que estaba platicando con un pastor de la Iglesia de Dios hace algún tiempo, algunos años, y me comentaba él, dice, Ruth, dice, bueno, íbamos como otra misionera, y dice, yo le pedí a Dios, él es chaparrito, es chiquito, es petit. Entonces, y los que somos chiquitos queremos ser un poco más altos, ¿verdad? Entonces él le pedía a Dios que le hiciera crecer. Él usaba ahí hace tiempo
que fue joven, usaba zapatos de plataforma. En aquella época se usaban que los hombres pues, podían usar zapatos de plataforma. Entonces él usaba zapatos de plataforma. Y le pedía a Dios crecer un poco más. Y Dios le respondió, hermanos, él creció 7 centímetros más. Y ese es un testimonio de un hermano pastor de la Iglesia de Dios. Y otras cosas, yo recuerdo que estaba escuchando aquí en Chiapas a un chico que él apenas acababa de recibir a Cristo y acababa de bautizarse. Él estaba dispuesto a trabajar en la obra y le pidieron que diera su testimonio. El testimonio de él fue el siguiente. Él iba a una reunión familiar, continuamente. Aceptó a Jesucristo y no se había bautizado, pero lo que lo animó al bautismo fue que en una ocasión él trabajaba en jardines, ¿cómo se le dice? Donde están los niños pequeñitos, kindergarten o algo así, no sé cómo le digan a ustedes, donde están los niños pequeñitos. Él trabajaba en ese sitio. Y en una ocasión que llegó, habían maestros y gente en cierto lugar y fue a él a ver qué estaba pasando. Resulta que una niña, una pequeñita, había caído en una cisterna, no sé cómo le llaman, algo donde está, nosotros le llamamos una cisterna donde hay agua abajo, no sé cuántos miles de litros de agua abajo, donde se almacena el agua. Entonces, cayó la niña y salió, la sacaron, porque la buscaron por todos lados y no la encontraban, la sacaron y se quedó la pequeñita allí porque ella ya no respondía para nada. Cuando llegó, pues ya estaban llorando, estaba creo que la mamá ahí y estaba un mundo de personas y estaba la niña inerte. Entonces, iban ya a llegar los paramédicos o no sé quién estaba, ya habían llamado a las personas de las autoridades. Entonces él vio y pues todo el mundo estaba traumatizado y él sintió muy dentro de sí que una voz le decía, ora por ella. Y entonces él dijo, pero ¿por qué voy a orar si ella ya no tiene vida? Y no se animó. Y él, un jovencito, él es un joven todavía. Y ora por ella otra vez, siguiente vez. Y dice, pero es que no me animo, apenas acaba de conocer a Cristo, ora por ella. Entonces, con todos sus miedos y temores, fue y llegó y se hincó y empezó a orar y a clamar a Dios y a creerle a Dios. Empezó a creer a Dios y a clamar por esa nena. El punto es que tosió, sacó agua y fue un milagro de Dios. Ese es un testimonio que, ay, de verdad fue tremendo también para mí escuchar. Un testimonio también, otro testimonio de los misioneros que, muy querido. Él apenas estaba dando el evangelio entre los musulmanes. Y el punto es que un niño falleció. Pero no fue tantos años que no recuerdo si era su hijo o era el hijo de alguien más. El punto es que lo levantó y lo ofreció a Cristo y le dijo que lo levantara y el Señor abrió los ojos porque ella ya no respiraba. En fin, ¿qué dice un secularista, dice un liberal, dice un materialista? Y le empieza a buscar por esto. No cree en milagros. ¿Sí me entienden? Entonces, los fundamentalistas se centraron en los fundamentos de las escrituras. Perdón, y estoy en el punto número 2. Ya ven que la iglesia se dividió en dos grupos cuando entró el secularismo, entre los liberales y los fundamentalistas. Estos fundamentalistas se centraron en las escrituras, que son los padres fundadores de los evangélicos actuales. Voy corriendo porque ya me queda poquito tiempo. Pero estos también actuaron de una forma donde
tampoco mantuvieron una cosmovisión bíblica pura como antaño. Pero ¿por qué no la temían a la razón, temían a las preguntas, estaban temerosos ante los ataques de las nuevas ideas que estaban circulando por doquier? Entonces ellos lo que pudieron hacer es adoptar algo que se llama una dicotomía griega, una mentalidad dualista, una división entre lo sagrado y lo secular, que es la mentalidad que ellos, los fundamentalistas, nos trajeron y nos heredaron, hermanos. Los griegos dividieron el universo en dos partes. Uno fue lo espiritual y lo físico. Lo espiritual era sagrado y lo físico era secular. Separaron la gracia de la naturaleza, la ciencia, el arte, música, teología, la ética, todo eso. Separaron, unos eran espirituales y dijeron, estos son espirituales y estos son seculares o materiales. Así estamos nosotros divididos, hermanos. Para ellos y para algunos, para este tiempo, para esta época que vivimos, las cosas espirituales son importantes y las materiales no son tan importantes. Y surge entonces el gnosticismo evangélico, donde Dios se interesa en lo sagrado y no en lo secular. Por eso tenemos a nuestros trabajos evangélicos sagrados y nuestros trabajos seculares que no son tan sagrados. Este Dios no se interesa en los negocios, en el deporte, en el arte, en la política. No se interesa en eso, pero sí está interesado en la evangelización, en la plantación de iglesias, en la visión, en nuestra vida devocional, todo lo relacionado con el evangelio, pero a lo demás no le interesa. Es ese Dios que nos heredó el adoptar lo espiritual y lo físico, lo material. Inclusive a través de los seminarios, toda esa filosofía, toda esa mentalidad, toda esa cosmovisión se infiltró dentro de las iglesias, a través de los seminarios, de los institutos bíblicos. Y así se graduaron nuestros pastores, nuestros misioneros, trayendo un evangelio estrecho con un paradigma gnóstico, no teniendo un paradigma bíblico el cual se había dejado. ¿Pero por qué fue esta razón? Porque quisieron defenderse de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. Nosotros hemos entendido, por lo tanto, después de todo esto, hemos entendido que la gran comisión consiste solamente en evangelizar y fundar iglesias. La mayoría de los cristianos piensa así. ¿Qué es la gran comisión? La gran comisión es evangelizar, llevar el evangelio de salvación, predicar a Cristo y fundar iglesias. Y olvidamos que la gran comisión está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y olvidamos que la gran comisión es hacer discípulos. Y discípulos sin esta dicotomía, sin esta cosmovisión materialista, la cual tenemos ahora, sino trayendo el evangelio puro con una cosmovisión completamente bíblica, hermanos. Bueno, hermanos, hemos terminado la clase de hoy. Mañana, si Dios permite, terminamos porque no hemos terminado de esta clase completa.